grabando y resumiendo esta reunión. Bueno, nos encontramos otra vez en la unidad 1. Me quedo en el primer apartado, teoría de recursos, en la tercera sección, lengua. La lengua escrita, la diferencia entre lengua escrita y lengua oral, que son coloquialmente las dos formas en las que se presenta una lengua, oral o escrita, ¿vale? Bueno, en este caso, pulsando aquí nos lleva a una página donde se nos habla, se nos explica acerca de la lengua oral y escrita. Y bueno, a través de lo que yo os cuente, vamos a intentar ir a lo concreto, ¿no? De lo que nos dicen aquí, ¿no? Creo que tenemos literatura que comenté que antes de que se escribiera, antes de que se pasara por escrito cualquier obra literaria, primero fue oral. Desde, bueno, cualquier obra literaria, cualquier obra que da origen a la literatura. Si repasáramos cualquier o estudiáramos cualquier idioma, las primeras expresiones literarias siempre son orales, porque la lengua, en principio, fue siempre oral. Tenéis que tener en cuenta que en la gran mayoría de países, sobre todo, digamos, los un poco más desarrollados y tal, ha sido durante el siglo XX que la mayoría de la población se ha alfabetizado, que ha aprendido a leer y a escribir. Hasta ese momento, la gran mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. En el caso concreto de España, pues realmente esa alfabetización empieza a generalizarse a partir de los años 50, o sea, 1950 y pico. Imaginad, ¿no? No sé si de repente, pues, abuelos o padres, si vuestros padres son ya un poco más mayores y tal, podéis comentar eso y os dirán que, por ejemplo, el caso familiar mío, que mi madre sabe leer y escribir, pero está muy poco alfabetizada, muy poco, muy poco. Y mi padre, que ya no está aquí y tal, él precisamente consiguió educarse en un centro como nuestro, cuando ya era adulto y estaba trabajando, ¿no? Es decir, que esa generalización de saber leer y escribir, eso es algo relativamente reciente, relativamente reciente. Con esto lo que digo es que primero la lengua era fundamentalmente oral y luego se pasó a escrito, ¿vale? Evidentemente, como ahora vamos a comprobar, una diferencia general entre la lengua oral y escrita es que la lengua oral no requiere formación. Todos utilizamos, una vez que la aprendemos desde que somos pequeños, utilizamos la lengua, ¿no? Mejor o peor, pero nos hacemos entender. En cambio, la escrita sí que necesita una formación, una práctica, ¿vale? Bueno, la lengua oral, ¿qué características tiene? Pues hay una principal, que la tenéis aquí y eh, que dice que la lengua oral es espontánea, dinámica e interactiva. Es decir, cuando uno se pone a hablar, en la situación que sea, nadie ha hecho un plan. Es decir, tú no dices, me voy a encontrar con mi amiga Carmen, entonces primero vamos a rajar de la página, que vaya lo que ha hecho. Luego está el Antonio, que ese es otro que está bien sinvergüenza. Eso no, sino que tú te encuentras con tu amiga o con tu amigo y habláis de lo que surja. Es decir, no hay un plan, todo surge de forma espontánea, pasamos de un tema a otro, digo una frase pero tú me interrumpes. Esa es la característica principal de esa lengua oral. No hay un plan. Todo es espontáneo, es dinámico, interactivo quiere decir, pues eso, ¿no? Que tú dices una cosa, de repente la otra persona te responde a partir de lo que tú has dicho. Pero todo, como digo, muy en el momento. No hay nada previo, no hay nada planificado. Eso supone varias cosas, ¿no? Consecuencias en qué tipo de lengua, vocabulario, frases, etcétera, utilizamos. Por ejemplo, el vocabulario que utilizamos pues será normalmente un vocabulario cercano, no vulgar, sino que coloquial, familiar, que bueno, las conversaciones, la oralidad es así, ¿no? Muchas veces utilizaremos a lo mejor, no, como hemos comentado antes con respecto a las categorías gramaticales, podemos estar repitiendo la misma palabra muchas veces. El lenguaje oral, cuando uno habla, hay como, uno es como que se abstrae, es decir, no estás tan pendiente de cómo dice, de cómo dice, sino que lo que te interesa es contar algo, debatir algo, pero si repites la misma palabra, si utilizas un vocabulario, como digo, coloquial, van a aparecer muchas de estas expresiones
que llamamos muletillas de ¿vale? ¿Vale? Todos tenemos una, ¿no? Que repetimos constantemente. Ya digo, todos esos elementos forman parte de ese lenguaje oral. Porque, insisto, la atención de la persona que habla no está tanto en expresar ese texto, esa conversación, con un lenguaje cuidado, como en lo que estás transmitiendo, como en el mensaje que quieres dar, ¿no? Dentro de esta idea, ¿no? Digamos, de un vocabulario más relajado, etcétera, también la estructura, las frases que utilizamos, también serían, pues sencillas, simples, no habría mucha complicación. Es más, podría ocurrir que yo empezara a decir una frase y la otra persona me interrumpe y no acabo la frase, ¿vale? O pues empezar y me quedo callado porque no me acuerdo. Es decir, en las oraciones también, insisto, que suelen ser oraciones, como dice, oraciones más simples, más sencillas, también tendríamos esta característica, este principio general de espontáneo, dinámico, interactivo, que tiene la lengua oral, ¿no? Como dice ahí, me parece bien para terminar esto de la lengua oral. Esa conversación se va construyendo poco a poco. y se va construyendo en el momento. Cuando uno lee un libro que es un texto escrito, pues está bien hecho. Pero en una conversación en la que no hay preparación, es según se va hablando y según se va comentando, se va construyendo. ¿Vale? Bueno, lengua oral. Y frente a ello, pues lógicamente el producto más refinado de la lengua, que es la lengua escrita. ¿Vale? Para alguien, he dicho, no es natural. Cuando uno aprende, pues, el idioma materno, nuestro idioma materno, otra cosa es inglés o tal, un segundo idioma, pero cuando aprendemos el idioma materno, lo hacemos de manera natural. Normalmente, pues de nuestros padres y tal, que son los que nos crían y demás, ¿no? Y bueno, ya digo, no nos van a decir, ven aquí, entonces yo digo, ven aquí, y mi madre o mi padre nos va a decir, ven es un verbo que indica una acción y tal. Aquí es un... Ven aquí, tú adquieres el ven. Bueno, en el caso de la lengua escrita, como digo, pues sí que se necesita una formación. Todos hemos pasado por ese momento, a veces traumático, de empezar el aprendizaje de escribir, ¿no? De leer y de escribir, ¿no? Estos cuadernitos de ejercicios, ¿no? Que tenías que unir unos puntos para ir formando las letras, y luego las sílabas, no sé qué, etcétera. Los cuadernillos que todavía siguen, ¿eh? O sea, que están ahí, e incluso... Exactamente. Es decir, que ya requiere una formación. Y frente a esa lengua oral, que decíamos que era, bueno, era planificada, espontánea y tal, la lengua escrita sí que, como dice aquí, requiere de una planificación previa. Antes de ponerse a escribir, lo que sea. A veces, digamos, la planificación lleva más tiempo y a veces no lleva mucho tiempo, porque si yo voy a dejar un post-it, bueno, hoy en día ya con los móviles, no sé si alguna vez hay post-its en casa, he salido a la compra, sino que ya lo mandamos por el... Pero bueno, eso también hay que escribir. Pues antes de escribir el mensaje, uno piensa, tengo que avisarle, voy a ponerle que he ido a la compra. Ahí hay una preparación previa, que en este caso es mío. Frente, por ejemplo, el que, como digo, pues el autor, escritor que va a crear o a escribir un libro, pues que se le lleva un trabajo previo muchísimo. En cualquier caso hay un plan. Antes de escribir, yo tengo una guía, un plan, que es el que voy a seguir. Por ello que la lengua escrita, el español que se utiliza en esa lengua escrita es más ordenado, es formal, también cuando dice neutro, se refiere a que bueno, no es tan colorido, no tiene tanta emoción como el lenguaje oral. Cuando uno está hablando, ¿no? Sobre todo si es un debate así, a veces no se erga, ¿no? Eso en la lengua escrita pues, ni aparece ni se la espera. Pero todo, como digo, sigue esas características de la planificación, ordenado, formal. Evidentemente también la lengua escrita, muchos de los textos escritos, cuando se tratan además temas específicos y concretos,
pues lógicamente requieren una lengua, como estamos diciendo, no más seria, sino como más cuidada, lo podríamos decir de forma coloquial. Por ejemplo, el vocabulario. Bueno, pues el vocabulario va a ser normalmente un vocabulario un poco más especializado, ¿no? Es decir, que si pues Javier me ha dicho, oye, pues sugiero que hagáis la redacción esta de la actividad del, perdón, esto en el nivel 2, perdón. Bueno, cuando llegamos a ello. Redactéis una historia, porque hemos estudiado cómo se hacen las historias, ¿no? Bueno, pues ahí tendrás que tener cuidado en decir, bueno, pues tengo que utilizar verbos que vayan en el pasado, que es como se cuenta la historia. De repente tendré que utilizar también unos conectores que llamamos conectores de secuencia. Primero pasó esto, luego pasó. Es decir, como a la hora de escribir hay un plan y yo pues sé de qué voy a escribir en concreto, el vocabulario también será más especializado. Habrá que evitar las repeticiones. Juan cogió su coche para ir al trabajo. El coche se quedó en medio de la autovía. Al llegar la grúa para recoger el coche, después no sé por otra cosa, ni la marca o ni un pronombre, eso se cuida más a la hora de escribir, ¿no? El hecho de repetir la misma palabra una y otra vez no queda bien en un texto escrito. Vamos a utilizar, o utilizaréis también, bastante adjetivos, porque los adjetivos sirven para, como estábamos diciendo antes, describir, darme información sobre las cualidades o las características de los sustantivos. Y como a la hora de escribir, Habrá sustantivos, lógicamente, porque me permitirá, porque me permite hablar, ¿no? Al identificar elementos de la realidad. También habrá muchos adjetivos que me permitirán, como digo, dar más información de esos sustantivos y, por lo tanto, detallar aún más y mejorar la comprensión, que de eso se trata, de lo que estoy tratando de contar, ¿vale? En el caso de la lengua oral, luego lo vamos a referir, hemos dicho que se va haciendo el discurso, la conversación, el texto, conforme se va hablando, ¿no? Eso no pasa en la lengua escrita. Cuando yo escribo un texto y lo entrego, cuando yo cojo un libro, leo un libro, el texto es inmodificable, es decir, no se puede cambiar, ¿no? Si yo voy a la librería y compro un libro y demás, pues el libro viene impreso y yo no puedo cambiar nada de ese texto. Es decir, que en el caso de que el lector, es decir, el receptor, ¿no? ¿Recordáis que vimos los elementos de la comunicación? En el caso de que el receptor no entienda algo, el escritor no lo tiene delante para decir, mira, esta frase, ¿qué quiere decir con ella? En el lenguaje oral sí. ¿Qué me has dicho? ¿Eso qué es? Pero en el lenguaje escrito no. En la lengua escrita, solamente el mensaje va en una dirección, es decir, en la del receptor. Cuando leemos ese texto que tenemos. De manera que si hay una duda, no me entero de algo, hay que resolverla de otra manera. Pero no se puede resolver en el mismo momento en el que estamos leyendo ese texto, ¿vale? Porque como digo, es unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Porque lógicamente, cuando escribimos un texto, porque mirad una cosa, cuando se escribe un texto, siempre es para que otra persona lo lea. Eso es así, ¿vale? Los textos, el ejemplo más claro son los escritores, ¿no? Cuando escriben un libro y se lo publican, el escritor y sobre todo la editorial que ha pagado el libro, están interesados en que la gente lo compre y lo lea. Como digo, están hechos para leerlo. Para leer un texto y que sea exitoso, el que lee, el lector, se tiene que enterar bien. Es decir, que si a veces son textos muy enrevesados, pues de repente no están bonitos. no porque yo no los entienda, no es porque a lo mejor yo no tenga el nivel para leerlo, no, sino porque el texto sea, con perdón de la vulgaridad, una mierda. Y puede ser así también, ¿vale? No hay que echarnos siempre la culpa a los lectores. Habrá veces que no entendamos cosas, pero otras veces será que son textos tan malos, tan mal escritos, que no nos enteremos por ello. Bueno, lo que quiero decir es que a la hora de escribir un texto hay que pensar siempre que lo que escriba tiene que estar, como digo, ordenado, preparado y que sea claro y fácil de entender. Cuanto más ordenado esté, cuanto más estructurado esté la frase, mejor, más fácil será la comprensión y por lo tanto me enteraré de lo que me están diciendo. Normalmente, aunque se utilicen también oraciones simples, las frases habrá también oraciones Complejas, pero eso sí, bien ordenadas, claras, como digo, para que la comprensión sea buena, ¿no? Me entere de lo que me están contando. Bueno, pues estos son a grandes rasgos oral y escrito, ¿no? Que como veis, más o menos lo que hemos comentado
son todos elementos con cierto sentido común. Bueno, y para finalizar, aquí, esta página que yo creo que está bastante bien, pero se ha incluido aquí. Alguna que otra diferencia más entre la lengua oral y la lengua escrita. Otra de las diferencias es que, como dice ahí, el canal varía. Es decir, a través de lo que se transmite, el canal que ya vimos en su momento, que era la vía de transmisión del mensaje, pues en el oral obviamente será aire, ¿no? O las ondas. Mientras que en el caso de la lectura, pues del texto escrito, mejor dicho, pues siempre es algo visual. En papel, en digital, aquí en el móvil, ¿vale? Es decir, las vías, lógicamente, los canales son diferentes. Evidentemente, la lengua oral siempre utilizará sonidos, lo que en lengua llamamos fonemas, ¿vale? Mientras que, lógicamente, en el caso de la escrita, por las palabras, etcétera, teniendo como base las letras, por escrito el alfabeto. Lo que decíamos antes, esto sí lo hemos referido ya, la conversación, lengua oral espontáneo, va cambiando, hay interrupción. Puedo pedir, no me he enterado, puedo pedir puedo pedir a la persona que está hablando conmigo que, como no me he enterado de lo que ha dicho, que lo repita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso, como hemos indicado antes, no es posible hacerlo en el lenguaje escrito, ¿no? Sino que se compone el texto, te lo mando, se imprime y ya, lo que hay. Y un último elemento que, aunque no es directamente, no tiene que ver directamente con la lengua, porque no es un elemento que digamos lingüístico, pero es expresivo del lenguaje oral y además yo creo que a veces cumple un papel muy importante, que es lo que llaman ahí el lenguaje no verbal. Cuando nosotros tenemos una conversación, la acompañamos de muchos gestos. Así y tal, ¿no? A veces incluso el movimiento del cuerpo, las expresiones del rostro. Eso, que digo, genéricamente entra dentro de la categoría lenguaje no verbal, es un complemento y nos ayuda a entender el mensaje que nos están transmitiendo. Si alguien está opinando, no sé, pues sobre el partido de fútbol tal, y está... Aparte del mensaje lingüístico, evidentemente esa persona es muy apasionada por lo que está diciendo y está totalmente convencida de eso que me está diciendo, es verdad. ¿Vale? Es decir, que ese lenguaje no verbal, esos gestos, esas expresiones, etcétera, también aportan un elemento muy importante en el lenguaje oral para comprender el mensaje. Evidentemente eso no ocurre en el caso de la lengua escrita, que lo único que tenemos es el texto. Posiblemente a veces puede ir acompañado de una ilustración, ¿no? Un caso extremo en este sentido son los cómics, ¿no? En donde lo básico es la ilustración apoyada en un texto. Pero la lengua escrita, como digo, el único apoyo para entenderlo es lo que está escrito. Por eso ese cuidado, ¿no? Esa atención a la hora de redactarlo que hemos comentado. ¿Vale? Bueno, pues esto sería esa diferencia, esa distinción entre lengua oral y lengua escrita. Y con esto, porque creo que no tenemos ningún material y tal, pues bueno, cerramos este bloque ya.